Buenas tardes, bienvenidos a todos los invitados y participantes de este webinar en representación del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Es muy grato darles la bienvenida para participar de este webinar internacional de un tema bien importante y de trascendencia para la salud pública. El webinar se titula Producción y almacenamiento de oxígeno medicinal líquido en los centros hospitalarios. Una pequeña introducción, asegurar la disponibilidad del oxígeno medicinal en los centros hospitalarios es vital. La actual crisis sanitaria ha evidenciado la necesidad de contar con una mejor infraestructura hospitalaria a nivel nacional que considere la producción in situ del oxígeno medicinal. Los sistemas PCA permiten una producción confiable de este insumo vital en el mismo hospital y su proceso de almacenamiento es clave para conseguir una solución integral. En este webinar internacional se presentará la tecnología Stirling Cryogenics para la producción de oxígeno medicinal y su licuefacción, permitiendo su óptimo almacenamiento en estado líquido. Así se conseguirá mejorar la producción y contar con una reserva considerable de oxígeno medicinal para atender los picos de demanda del centro hospitalario. A continuación le cedo la palabra al presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, el ingeniero José Carlos Armas. Gracias. Muy buenas noches con todos. Un especial agradecimiento a Andrés Saldivia, que yo sé que son ya medianoche por allá por Italia, pero él ha querido estar presente acá colaborando con todos los ingenieros, con el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, y con todos los que tenemos esta preocupación por el oxígeno. Hemos visto cómo la gente está muriendo por falta de oxígeno en los hospitales. Y no hemos asumido un camino para determinar cuál es lo más apropiado para los hospitales. Se nos ha venido la pandemia encima, tenemos más de cerca de 200 fallecidos por día, y eso para nosotros es una catástrofe verdaderamente, que tenemos que evitar implementando toda la parte hospitalaria. Y esta solución a través de un equipo Stirling, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir licuar oxígeno y almacenar oxígeno para los momentos en los cuales lo requiramos en el mismo hospital. Yo quisiera simplemente dar lectura a unas 4 párrafos que tengo acá sobre Andrés Saldivia. Él es ingeniero químico y máster en ingeniería del Politécnico de Turín. Tengo entendido que él es de origen uruguayo, entonces es un sudamericano como nosotros que se fue a estudiar a Italia y por eso, y ahora es todo un científico en lo que son sistemas de limpieza de gases, licuefacción de gases y todos estos temas que ahora nos convocan. Es el director gerente de Stirling Cryogenics de Eindhoven, en los Países Bajos. Ya no se puede decir Holanda, ahora se dice Países Bajos. Es gerente de desarrollo de negocios de la empresa EasyTech. Esta empresa está en Turín, Italia, y se dedica a la purificación de gases. O sea, es un especialista en que los gases verdaderamente lleguen en la pureza que requerimos. Ahora que se habla tanto del oxígeno medicinal y del oxígeno industrial, él nos va a poder aclarar muy bien estos temas porque sabe cuáles son las diferencias. Como ingeniero, como especialista, ha sido líder de proyectos en sistemas de tratamiento de residuos farmacéuticos. Este es otro punto importantísimo en los hospitales. Hay que
desechar muchos de estos residuos que son tóxicos y contaminantes. Esta es otra especialidad. Y ha realizado importantes innovaciones en el campo de la eficiencia energética y la economía circular. Después, si hay un tiempo, ya nos conversará de su proyecto en Troya, en la cual a través de un sistema de captación de CO2 del medio ambiente, se puede producir metano. Y con ese metano puede licuarlo y sacarlo, digamos, para su consumo dentro del país. Esta es una tecnología muy nueva, ¿no? Yo fui a visitar junto con Alex Contreras y nos quedamos impresionados de toda la ingeniería que se había desarrollado ahí. Bueno, sin más y sin quitarle más tiempo al expositor, le doy paso para que Andrés empiece con su exposición. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, Adelante, Andrés. ok. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos, por la oportunidad, por la presentación. Este, como bien introducida, sí, efectivamente, son más de casi 20 años que me dedico al mundo del tratamiento de gases, purificación de gases, entre los cuales una de las aplicaciones es justamente la de separación, purificación de oxígeno y almacenamiento en manera criogénica. Y me he especializado sea en la parte tecnológica que en la realización de plantas de este tipo. En particular, nuestra empresa siempre se ha focalizado en la aplicación de las tecnologías para poder hacer instalaciones directamente en el punto de utilización. Entonces son tecnologías y equipos especializados para tallas relativamente pequeñas comparadas a las tallas industriales, pero digamos, de una talla que permite que se pueda tener una autoproducción confiable, que es lo principal, y económica, que es el segundo factor más importante generalmente en estas aplicaciones. Como iremos a ver ahora, justamente uno de los factores más importantes de nuestra aplicación y uno de los motivos por qué tiene tanto éxito, particularmente en el ámbito hospitalario, es que une la autonomía de producción con el almacenamiento, el cual te da dos factores importantes, que es el poder suplir a periodos de alta demanda, porque gracias al almacenamiento es posible eh, lidiar con picos de demanda de oxígeno en este caso, o en el caso de cualquier tipo de desperfecto, que puede ser inclusive desde falta de potencia eléctrica, un apagón, cualquier tipo de inconveniente, poder tener varios días de autonomía antes de que, la independencia de esta disponibilidad de oxígeno pueda ser un problema. Sin, sin más preámbulo, lo que me gustaría empezar a hacer es compartir mi presentación y iremos avanzando primero por una parte de unos 3 escenarios aplicativos concretos, ejemplos concretos de aplicación que pueden dar una idea más detallada de lo que son los escenarios de aplicación de estas plantas y estos aparatos. Conversaremos un poco sobre el tema de las especificaciones técnicas y veremos lo que son aplicaciones, digamos, concretas, reales de estas aplicaciones, ¿vale?
Bueno. ¿Todo lográis ver bien la pantalla, la presentación? Sí, está correcto, Andrés. Muy bien, gracias, Alex. Bueno, un primer escenario de hospital. Bueno, tendríamos en este caso un hospital con 4 salas operatorias, las cuales pueden consumir 20 litros minuto de oxígeno por todo el día y a través de una instalación clásica de los hospitales, es a través de la red de gas interna del hospital. Tendríamos unas 10 camas de unidad de cuidados intensivos, el ICU, con 6 litros por minuto de oxígeno, en este caso también disponibles en todo momento, conectadas directamente a través de la red del hospital. 25 camas del hospital con un servicio de 3 litros minuto, siempre disponibles 24 horas, posiblemente a través de cilindros. En este caso sería lo mismo que estuviesen conectadas a través de la red del hospital o no. No hay ningún problema. Podemos también garantizar este tipo de disponibilidad a través de cilindros, como se hace en algunos hospitales, en el cual se decide exactamente cuáles son los pacientes que tienen necesidad de esto, llevándoles directamente el cilindro cerca de la cama. Además, unas 60 camas a domicilio, es decir, la posibilidad de llevar oxígeno a 60 personas en los alrededores del hospital. Este sería a través de lo que es el típico de 2 litros minuto, siempre disponible todo el tiempo, a través de pequeños contenedores que tendrían el oxígeno líquido dentro del contenedor. La suma de todos estos escenarios llevan a un requerimiento total de 335 litros por minuto, 24 horas al día, o lo que es igual, unos 24 metros cúbicos horarios de oxígeno de calidad, calidad para hospitales. Esto quiere decir que como configuración del equipo, hace falta una producción de oxígeno de 25 metros cúbicos horarios, es decir, un poco más de lo que requiere el escenario que estamos presentando. Como podéis ver, el escenario requiere 20 metros cúbicos horarios. La planta de producción de oxígeno a través del PSA, que está aguas arriba de todo en nuestro equipo, tiene una capacidad de producción de 25 metros cúbicos horarios. O sea, hay un poco más de margen productivo. Tendríamos también una estación para el llenado de los cilindros en presión que permite llenar desde 20 a 60 cilindros por día. Estamos hablando de cilindros de 42 litros, es decir, los que son de tamaño medio, los típicos que se utilizan por razones de facilidad de movimiento, son cilindros de 42 litros, calculándola con una presión de llenado de 150 bares. Junto con esto, tendríamos la producción de oxígeno líquido de 10 litros por hora, 10 litros de oxígeno líquido, ¿okay?, que serían acumulados en un tanque criogénico aislado al vacío de 2.000 litros. Por lo cual se garantiza toda la parte continuativa de producción de oxígeno a cada una de las salas operatorias, cuidados intensivos, en modo directo. Además, la posibilidad de llenar los cilindros en fase gaseosa,
que serían los cilindros de 42 litros a 150 bares, y acumular con la excedencia que estábamos hablando una cantidad de hasta aproximadamente 2.000 litros de oxígeno en estado líquido. Hablamos siempre de oxígeno aproximadamente a unos 100 grados Kelvin, lo que es decir, a unos menos 173 grados centígrados, que es la temperatura a la cual se mantendría licuado el oxígeno a una ligera sobrepresión respecto a la presión atmosférica. Con lo que considerábamos antes, tenemos justamente este resultado, que es decir, 140 litros por minuto directamente al hospital, 75 litros por minuto disponible para el llenado de cilindros y lo que sería para la producción y almacenaje de oxígeno líquido, 120 litros minuto del generador. ¿Okay? En este caso, si por cualquier problema, por ejemplo, si hubiera un fallo de corriente o una necesidad de mantenimiento del generador o lo que sea, el tanque de 2.000 litros de oxígeno criogénico sería capaz de mantener toda la demanda del hospital por 5 días. Toda la demanda del hospital, cuidados intensivos, los cilindros de camas, más los pacientes domésticos de los cuales hablamos. En este caso, como decía antes, que tenemos una excedencia entre los 20 metros cúbicos de producción necesarios y los 25 que logramos producir al máximo, esa sobrecapacidad de oxígeno gaseoso es suficiente inclusive para poder alimentar otras 15 camas de cuidados intensivos, por encima de las que estábamos hablando antes. De esta manera, la producción máxima anual que tendríamos de oxígeno sería de alrededor de unos 200.000 metros cúbicos. De los cuales 113.000 para el consumo directo del hospital a través de la red, y aproximadamente 76.000 litros de 76.000, hay un pequeño error, 76.000 metros cúbicos para el suministro doméstico. Ahora, otras especificaciones para este tipo de escenarios. La vida útil de la planta que viene considerada va desde 15 a 25 años. En la introducción debíamos mencionar que la empresa como Stirling Cryogenics produce sistemas de este tipo desde los años 60. Son casi 70 años que se producen sistemas de este tipo, por lo cual podemos decir que es bastante típico que la vida útil de los sistemas que hemos construido alrededor del mundo sea aproximadamente de 25 años. Tenemos muchísimas plantas que siguiendo el programa de mantenimiento planificado, después de 25 años continúan a producir y a trabajar como planeado desde las primeras, dentro de las especificaciones del primer día. Como habíamos anticipado un poco, la planta parte de un generador de oxígeno en base a la tecnología PSA, por lo cual la calidad de oxígeno que va a producir es la calidad de oxígeno de farmacopeia. Estamos hablando de un título de oxígeno de 93% en volumen,
o superior. Comentábamos que la planta incluye los 2.000 litros de almacenamiento criogénico que permiten tener una autonomía de más de 5 días para el consumo total. Y lo que estamos viendo en este momento es un cálculo económico de lo que son una aplicación de este tipo en base a datos económicos europeos. ¿Okay? Tenemos un costo inicial de instalación de 450.000 euros y lo que es más importante, ver los costos fijos que son fundamentalmente es el cálculo de la depreciación y amortización de esa inversión, pero la parte más importante son los costos variables que como pueden ver, el componente principal es el uso de corriente eléctrica. Ahora, el valor que encuentran aquí es el valor típico de costos europeos, es decir, de 20 céntimos de euro para un kilovatio de energía eléctrica. Si consideramos números un poco más típicos para Perú, estaríamos hablando de unos 14 céntimos de dólar, para no ser tanto el paso a soles, pero digamos a dólares. Es evidente que esta cifra se reduce a un 70% en dólares. Es decir, que simplemente para dar una idea a la audiencia, tendríamos aproximadamente unos $45.000 anuales de consumo eléctrico para producir 200.000 metros cúbicos de oxígeno en calidad medicinal. Entonces, si vemos esto y agregamos el costo de mantenimiento, tenemos aproximadamente un poco más de $60.000 al año, que dividido la producción de 200.000 metros cúbicos de oxígeno, estaríamos hablando de un costo aproximado variable, el costo variable, de $0,3 por metro cúbico de oxígeno. Si en todo esto consideramos la autonomía de producción, además de el ser totalmente independiente y poder tener inclusive 5 días completos de autonomía en caso de cualquier incidente, es un costo muy competitivo para lo que normalmente podemos comparar con el costo de lo que es comprar oxígeno traído desde afuera, desde un centro de producción. Lo que vemos ahora es un esquema digamos, un esquema de proceso típico de la instalación de la que hemos apenas hablado. Un compresor de aire, un sistema de tratamiento de aire para la purificación grado medicinal, el cual permite de obtener una pureza para utilización medicinal, es decir, todo lo que tiene que ver con eliminación de polvo, eliminación de humedad, eliminación de carga microbiológica, viene purificado y alimentado a un sistema PSA que es responsable de la eliminación del exceso de nitrógeno, manteniendo un título de oxígeno de al menos el 93%. Este oxígeno, todavía gaseoso, pasa a un pequeño tanque de almacenamiento para compensar la oscilación de presión
natural que tiene el PSA y llegamos a un filtro total, un filtro CMS, que es un filtro en grado de filtrar virus y bacterias, con una eficiencia superior al 99.99%, y el gas, el oxígeno gaseoso, en este momento puede ir a la estación de llenado de los cilindros a 150 bares, como hemos hablado, o directamente a la red de distribución interna del hospital, a las salas operatorias y a la unidad de cuidados intensivos, y la parte excedente va al sistema de licuado. Sistema de licuado, en base a uno de nuestros equipos de Stirling, va a producir oxígeno aproximadamente a 100 grados Kelvin, como hemos hablado, y almacenarlo hasta 2000 litros. Este almacenaje puede después también llenar cilindros en fase líquida, o lo que normalmente se hace es que si la red del hospital o de los cilindros tuviera un exceso de demanda, puede puntualmente suministrar el exceso de demanda de ese periodo, digamos, de emergencia, independientemente de que vaya por encima de la capacidad del sistema de producción principal. Por lo cual, si tenemos una capacidad de producción horaria de 25 metros cúbicos de oxígeno gaseoso, podemos aumentar a través de este sistema de mucho más esa producción para, digamos, sobrellevar un periodo de emergencia. O en el caso que haya cualquier problema de falta de energía eléctrica o una necesidad de mantenimiento, como las hay, el programa de mantenimiento lleva frecuentemente, digamos, cada 2-3 meses hay que hacer algunas limpiezas de estos equipos para mantener el grado de purificación. Son actividades que generalmente se llevan a cabo en el arco de media hora a 2 horas, dependiendo de la complejidad de la tarea que haya que llevar a cabo. Y durante ese periodo no hay ninguna interrupción del suministro de oxígeno, porque el almacenaje permite tranquilamente de cubrir ese periodo. Ahora veríamos un escenario un poco más elevado como demanda respecto al primero que planteamos antes. En este caso tendríamos 5 salas operatorias con los mismos parámetros de demanda, 10 camas de unidad de cuidados intensivos, 40 camas a las cuales llevar cilindros para mantener el tratamiento con oxígeno, y 115 camas domésticas. En este caso, llevaríamos la necesidad a 510 litros por minuto, 24 horas al día, o lo que es lo mismo, 30 metros cúbicos hora de oxígeno neto gaseoso. En este caso, la unidad de producción de oxígeno es de una talla superior. La sección de llenado de cilindros es la misma que teníamos antes, porque permite llenar de 20 a 60 cilindros por día a las mismas características. Lo que sucede es que incluimos en este caso no un almacenaje líquido de 2000, sino de 5000 litros, para tener todavía mayor autonomía desde el punto de vista de metros cúbicos para este escenario hospitalario que es de mayor demanda. En este caso, el resumen serían 160 litros minuto a la red directa del hospital, 120 litros minuto al llenado de cilindros y 230 litros minuto a el almacenaje directo en fase líquida. ¿Okay? Como pueden ver, en este momento yo lograría tener una independencia total de oxígeno hasta de 10 días. Es decir, en cualquier caso de necesidad puedo cubrir hasta 10 días en modo independiente de oxígeno,
o lo que es lo mismo, tener disponible para un pico de necesidad un equivalente de 10 días. Es decir, eso es como si yo me encontrara un día a tener que atender en el hospital un pico de 3 veces las personas que vienen regularmente atendidas. Y el sistema logra cubrir y absorbir este pico en manera completamente autónoma. Además, como sucedía antes, el equipo de generación no viene nunca dimensionado justo, sino con un pequeño margen. Ese margen adicional de la generación de oxígeno gaseoso sería suficiente para alimentar otras dos salas de operación, otras 5 camas de cuidados intensivos y otras 11 camas adicionales. En este caso, tendríamos una producción que es el 50% mayor respecto al caso anterior, es decir, 300.000 metros cúbicos de oxígeno gaseoso, con la distribución como habíamos, más o menos como habíamos visto antes. En este caso, con los mismos parámetros que conversábamos antes, considerando una vida útil tranquilamente que puede llegar a 25 años, mantener el grado de pureza farmacopeia para todas las aplicaciones, un 5.000 litros de almacenaje criogénico, es decir, hasta 10 días de almacenaje equivalente, y un mantenimiento preventivo por el plan de 10 años por lo menos. Entonces, en ese caso, como vemos antes, los costos, la inversión en este caso es un poco más alta, estaríamos hablando de alrededor de unos 600.000 euros como costo de inversión. Lo que es más importante para analizar también es el costo de producción de este oxígeno de que estábamos hablando. Entonces, considerando los costos eléctricos equivalentes al Perú, es decir, de unos 0,14 céntimos de dólar por kilovatio hora, estaríamos hablando de 87.000 dólares al año de electricidad, incluyendo el costo de mantenimiento anual. Obtenemos que la producción de oxígeno líquido, de oxígeno en este caso, estaría por debajo del 0,4 dólares por metro cúbico. En este precio, en este costo de ejercicio, está incluido la posibilidad de tener la autonomía y el almacenaje de oxígeno, como lo habíamos hablado. En este caso, hasta 10 días. Lo que ven ahora es una instalación típica como layout. A veces se hace dentro de un local del hospital, a veces se hacen también dentro de un contenedor en una zona externa al hospital. No hay ningún problema, se hacen todo tipo de instalaciones, pero como se pueden dar cuenta, la instalación no es exactamente que ocupa un espacio muy grande, es bastante compacta. Este tipo de instalación es bastante fácil de implementar. Lo que ya ven aquí es un espacio típico que considera ya todas las necesidades de poder supervisar y hacer el mantenimiento de la planta sin ningún problema. Estamos hablando de toda la planta, es decir, la generación del oxígeno, como pueden ver en esta parte, el compresor, el PCA, el tanque de almacenamiento gaseoso de oxígeno, la estación para el llenado de cilindros a alta presión y la parte de generación de oxígeno líquido y almacenaje líquido. En la parte exterior, esta es la única parte que por necesidad de instalación tiene que estar siempre al aire libre, es el evaporador para poder
utilizar el oxígeno líquido directamente en la red del hospital. He preparado un tercer escenario, es todavía un poco más grande para dar una idea. En este caso hablamos de 15 salas operatorias, 30 camas de cuidados intensivos y 80 camas de pacientes a los cuales se atiende con cilindros y 140 pacientes a domicilio. Sería un requerimiento total de 1000 litros por minuto o 60 metros cúbicos hora, que es lo mismo. En este caso tendríamos una unidad de producción mayor que los dos escenarios anteriores. En este caso iríamos a una estación de llenado de cilindros diferente que tiene una capacidad mayor, hasta 100 cilindros por día, de 42 litros siempre a 150 bares, y una unidad de producción de oxígeno líquido de 20 litros por hora y un almacenaje de 5000 litros. Con este escenario, lo que llegamos a obtener es, siempre con el mismo razonamiento, el planteamiento que hemos hecho hasta ahora, es de obtener un sistema que logra atender todas las necesidades del hospital y además tener un almacenamiento independiente de hasta 6 días equivalente del hospital, que sería como decir, como lo que habíamos hablado antes, es como si el hospital tuviese que atender en un día el equivalente de 6 veces los pacientes, o, digamos, en caso de tener algún desperfecto, fallos de suministro o lo que sea, tranquilamente tener una autonomía de 6 días a la máxima capacidad de demanda. Además de lo que habíamos hablado antes, la capacidad extra de generación que tendríamos en este caso sería suficiente para abastecer a otras 10 camas o hasta 10 camas de pacientes en el hospital o hasta 28 servicios a domicilio. En este caso, la producción total de oxígeno ya llegamos a 525.000 metros cúbicos. Es decir, que estamos ya a más del doble del escenario número 1 y estamos hablando de aproximadamente un 70% más del escenario número 2. Con todos los mismos parámetros desde el punto de vista económico que habíamos definido antes y la misma calidad y todo, en este caso estaríamos hablando de una idea de costo de instalación de aproximadamente 750.000 euros como costo de inversión, y el costo eléctrico actualizado a los costos peruanos sería aproximadamente de unos $140.000 anuales de gasto de energía eléctrica, lo cual nos llevaría aproximadamente a tener un costo de oxígeno total de 36 céntimos de dólar por metro cúbico de oxígeno. Lo mismo que decíamos antes, en esos 36 céntimos por cada metro cúbico de oxígeno que hemos generado, tenemos todo lo que la autonomía nos permite, es decir, la capacidad de generar según la demanda y el beneficio del almacenamiento líquido para poder cubrir picos de demanda en el hospital o cubrir cualquier tipo de situación imprevista. Hago ahora un punto de lo que quiere decir, viendo un poco más de cerca, lo que quiere decir respetar el título de farmacopeia, ¿no? Lo que pueden ver es, lo importante es que el título o el grado de oxígeno tiene que estar entre 90 y 96% en promedio. Generalmente se trata de tener en estas máquinas una regulación automática que permite tener más del 93.
y se ajusta sin ningún problema. El, el- el dióxido de carbonio está por debajo de 300 ppm, el monóxido de carbonio por debajo de 5 ppm. Esto depende obviamente de la calidad del gas del área, del aire en la zona de instalación. Estos valores son valores teniendo en consideración una zona urbana, ¿no? Donde los valores de estas sustancias, como el dióxido de carbonio y el monóxido de carbonio, son quizás un poco más altos respecto a una zona rural, por lo cual el sistema está especificado para las condiciones peores y se respeta este tipo de especificación. El contenido de agua está por debajo de las 66 partes por millón. Esta es una especificación que viene respetada ampliamente, sobre todo para la parte que viene generada a través del oxígeno líquido, porque el oxígeno líquido en realidad va a tener una cantidad de agua que va a estar por debajo de los 5 ppm de humedad, por el proceso intrínseco de generación criogénica que eliminaría esa agua. Los óxidos de nitrógeno por debajo de las 2 partes por millón. Como decía, esto también depende del aire ambiental, pero son números típicos para zonas urbanas. Lo mismo es para el óxido de azufre. Y lo otro depende de la calidad del generador de oxígeno, que es para el máximo contenido de aceite, que es por debajo de 0.1 miligramos por cada metro cúbico de generación. Esta es una foto de un sistema clásico como el que hemos hablado. ¿Okay? Es el sistema que permite el almacenamiento criogénico y la evaporación del líquido cuando hace falta cubrir un pico de demanda a través del oxígeno líquido. Bueno, esa ha sido la presentación y me gustaría abrir el espacio a las preguntas. Muchas gracias, Andrés. Muy clara tu explicación. Esta es la innovación que estás trayendo con este método de Stirling, es poder licuar entes para cuando la planta pare por algún motivo de mantenimiento. Esto es algo relativamente nuevo, porque lo que acá se ha empezado a usar es que a las plantas de PSA lo que le ponían es un tanque criogénico para alimentarlo desde afuera, desde plantas, digamos, que producen oxígeno líquido, que por lo general están lejos de las ciudades porque están al lado de los centros de producción, como puede ser una fundición, ¿no? Podría ser alguna acería. En este caso, digamos, uno puede generar su propio oxígeno líquido adicionándole este sistema Stirling, ¿no? Que sumado a la planta de PSA, ahí está el esquema, nos ¿Sí? da una alternativa mucho mejor, ¿no? Mucho mejor y a un costo muy competitivo, por lo que, digamos, podemos ver. Sí. Entonces, ahora mientras, sí, y esto no es un costo adicional muy grande, ¿no? Sino, la pregunta concreta es, ¿cuánto más costaría la planta con este sistema Stirling para que, bueno, el oxígeno siga siendo competitivo, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que el punto que has dado es muy importante porque, fíjate, el, el factor es el siguiente. Es siempre,
no es solo una cuestión económica, aunque en muchos casos el hecho de que el hospital o la instalación se autoproduzca su oxígeno eh, lleva a una gestión más eficiente desde el punto de vista que en muchos casos la logística con la cual se lleva el oxígeno al hospital es costosa, por lo cual pasar a una autoproducción es por sí ya un beneficio. ¿Okay? Es una inversión que de por sí ya tiene sentido. Lo cual, esto ya podría justificar que un hospital decida, yo me voy a comprar un sistema de autoproducción de oxígeno con el PSA. El problema del sistema de solo PSA, ¿okay? Es que como todos los ingenieros que se pondrán a estudiar este esquema, es que no es posible garantizar el 100% del tiempo la disponibilidad del suministro a través del sistema. Simplemente porque el sistema no es un problema tanto del PSA. El sistema depende de un compresor de aire que por de más calidad que sea, tienen que seguir un programa de mantenimiento. Por otra parte, estamos hablando de un equipo rotativo que tiene un desgaste, por lo cual va a tener en su vida útil un mantenimiento necesario y además puede suceder alguna situación imprevista. Es un compresor, los compresores pueden sufrir una falla. Debo decir que los sistemas de compresión que nosotros utilizamos son de primera línea, por lo cual son muy confiables, pero por ejemplo es normal que cada cierto número de horas los filtros de aceite, a otros tipos de filtros, hay que cambiarlos, por lo cual hay que detener la planta. En algunos casos tiene que venir el técnico y hacerlo, es inclusive programado, todo lo que hemos dicho. Eso lleva a la conclusión que todos los sistemas de autoproducción para instalar en un hospital tienen que estar cubiertos con un sistema de respaldo. Ese sistema de respaldo es generalmente un tanque criogénico que pone, un cierto número de dificultades prácticas. Dificultad práctica es esto, que el tanque criogénico yo no lo puedo tener ahí para siempre lleno. El oxígeno va a tender a evaporarse, por lo cual yo tengo que consumirlo igual. ¿Okay? Lo puedo consumir lentamente, pero eso quiere decir que aunque yo haga la inversión del autoproductor, voy a continuar a tener que pagar dinero al proveedor del oxígeno líquido porque en el arco de una semana o al máximo 10 días se va a evaporar todo ese oxígeno y lo tengo que consumir igual. Entonces, digamos, sería una circunstancia que no me libera de tener la dependencia respecto al proveedor del gas criogénico. ¿Okay? El otro problema que tiene es que no siendo yo el que voy a llenar el tanque criogénico, yo no puedo excluir que si yo tengo un fallo, ese fallo ocurra cuando el tanque esté medio vacío, medio lleno o en cualquier volumen. ¿Okay? Por lo cual, digamos, es un poco una solución un poco no bien lograda. Es decir, es como que se queda a mitad de camino el utilizar solo la autoproducción de PSA y depender del proveedor de gas criogénico de tenerme un respaldo. No, por ejemplo, ¿qué sucede? Y esto no lo estoy diciendo en hipotético, casos reales. Situación de mal tiempo, es decir,
tormenta o lluvias, inundaciones, que no hacen que los camiones puedan circular como tienen que circular. Sucede que después el almacenamiento criogénico no puede ser llenado en el tiempo previsto. ¿Okay? En ese caso, tenemos instalaciones en las cuales durante lo que sucede por la tormenta o por el huracán o por lo que sea, si hubiese tenido que depender de un camión que trajera el oxígeno al hospital, probablemente no hubiese logrado recibirlo. Y si esa tormenta causó la caída de la corriente, o sea, un apagón en el hospital, sí, sin depender del sistema de generación diésel del hospital, el hospital puede continuar a tener toda su generación de oxígeno. ¿Okay? Estos son casos concretos. Y no de menos, después entramos en un campo de problema comercial. En muchos casos, si el hospital quiere ponerse en una circunstancia de autoproducción, va en conflicto con el suministro criogénico por parte del proveedor del gas, del gas líquido. Entonces, ¿qué sucede? Que es difícil obtener un buen contrato para ese oxígeno líquido porque el proveedor dice, bueno, pero tú te lo estás produciendo tú solo, a mí me haces que tener el respaldo, y generalmente, ¿qué sucede? Que el contrato para suministrar oxígeno como solo respaldo es más caro que el contrato original. Entonces te sale peor de lo que pensabas respecto a la posibilidad de autoproducirse. Correcto, correcto, Andrés. Tú sabes que estamos acá en el Perú en un proceso de adquisición de hospitales. Se han comprado, tengo entendido, 12 o 14 hospitales de campaña que están viniendo para juntarse a los hospitales, digamos, de funcionamiento. Y aparte tenemos un convenio de gobierno a gobierno con el Reino Unido para implementar otros hospitales, pero ya hospitales permanentes, ¿no? Entonces, esta innovación que estás trayendo, que a mí me parece que le va a dar seguridad a todo un proceso de almacenamiento de oxígeno, yo creo que es muy importante que esté en los términos de referencia, ¿no? de compra de estos hospitales, que son de diferente tamaño. Creo que son 15 o 17, si no me equivoco, que se van a instalar. Entonces yo te recomendaría que le pongan mucho empeño para que sean considerados, ¿no?, dentro de las especificaciones técnicas, y esto sea una innovación que va a ser para beneficio en realidad de los pacientes, que es lo que verdaderamente se quiere con este sistema. Bueno, quisiera que revisaras tu chat, ¿no? ¿Sí? Que ahí hay algunas preguntas adicionales. Y Verónica, ¿podrías invitar, por favor, para que cómo realizar las preguntas? A ver, para que todos los participantes puedan hacer sus preguntas por escrito. Sí, ingeniero, buenas noches. Por chat ya he colocado que las preguntas se hacen directamente al usuario del expositor, el ingeniero Andrés Saldivia. Ya le deben haber llegado algunas preguntas. Correcto, sí, ya tengo varias preguntas que están llegando. Ahora las iré atendiendo. Ok. A ver. Muy bien. Tengo la primera pregunta que tengo aquí se refiere a la calidad del aire disponible. Dicen que el Lima San Miguel me da como referencia algunos ppm pienso de óxido de nitrógeno y de monóxido. La pregunta era si esa calidad, si esas impurezas se pueden manejar, y la respuesta es correcta, sí. Esas impurezas no se encontrarían después del sistema de purificación.
las especificaciones que había mostrado anteriormente en la diapositiva, vamos a ver si la recupero un momento. Esta tranquilamente logra respetar, aquí están. No hay problema para respetar la calidad con estas referencias. A ver, pasando a la siguiente pregunta, se me pregunta índice promedio de producción de oxígeno líquido de metro cúbico versus energía eléctrica de kilovatio. Muy bien. Bueno, para dar una idea, un valor es aproximadamente de 2 kilovatios por un normal metro cubo de oxígeno licuado. Es decir, es en base al volumen de oxígeno gaseoso que entra en el sistema de licuado. Así que alimentando un metro cúbico de oxígeno gaseoso, no, normal metro cúbico, dentro del sistema de licuado hacen falta 2 kilovatios de energía eléctrica para licuarlo. Okay. La siguiente pregunta, los equipos de medición para oxígeno, nitrógeno y otros gases a la salida hechos en línea o lo hacen con laboratorio. No, el sistema tiene un medidor de la cantidad de oxígeno en línea. Es decir, que está monitoreando en modo continuo la cantidad de oxígeno, el grado, la pureza de oxígeno. Lo que se hace en manera periódica es monitorar eventualmente las impurezas, ¿okay? Pero la cantidad de oxígeno que sea superior al 93% o superior viene monitorada constantemente en continuo en línea. Okay. Otra pregunta, para los sistemas PCA ya instalados, ¿se puede complementar el sistema de almacenamiento criogénico? Y la respuesta es sí, correcto. Se puede hacer el retrofitting, lo que quiere decir agregar en paralelo el sistema de almacenamiento a quien ya tiene un sistema de producción de oxígeno. Es una cosa que también ya hemos hecho, ningún problema para ello. Una pregunta es, ¿estas plantas contienen aceite en el oxígeno? El grado que viene especificado por el estándar de farmacopeia es porque fundamentalmente todas las plantas tienen que comprimir el aire para separarlo, sean plantas a membranas, a PCA o a destilación. Claro, según la tecnología se logra respetar inclusive valores más bajos. ¿Okay? Farmacopeia pide de estar por debajo de 0.1 miligramos por metro cúbico. No hay ningún problema. En realidad los valores están por debajo de 0,03. Eso es más o menos lo que tendría la producción de oxígeno. O sea que estamos hablando casi, digamos, de 3 a 4 veces menos de lo que pide farmacopeia como estándar. Esto es porque los compresores que se utilizan para alimentar el PCA son generalmente compresores lubrificados. Estos después tienen todo un tren de filtros que permiten respetar este grado de pureza por debajo de la especificación. Otra pregunta, ¿cuánto cuesta la planta de oxígeno como la planta de baja temperatura y sube presión en dicha planta? Este sistema se tiene instalado en algunos hospitales en Perú. Después me pregunta el costo de licuados, es lo mismo que habíamos hablado antes. Repito, el valor de referencia son
2 kilovatios hora por cada metro cúbico, por cada normal metro cúbico de oxígeno que viene licuado. Aquí esta pregunta sobre la planta baja la temperatura y sube la presión, en realidad no entiendo exactamente la pregunta. Pido a quien la formuló si la puede reformular y la trato de responder. Si puede formular un poco mejor. Me dice que el sistema tiene instalado en algunos hospitales en Perú, pero no entiendo bien. Si puede reformular la pregunta, por favor. Trataré de atenderla apenas vuelva a aparecer. Siguiente pregunta. Sí, me preguntan de las capacidades de las plantas para la parte de licuado. Bueno, sí. A decir verdad, como capacidad de licuado, las plantas que hemos presentado como escenarios son entre las más pequeñas que logramos hacer. Por lo cual, en realidad, aumentar la producción no es tanto el problema. Estábamos hablando de que son generalmente plantas para producir 5, 10, 25, 36 normal metros cúbicos hora de gas equivalente licuado. Okay. Digamos que las plantas más grandes de oxígeno licuado tendrían un equivalente de 400 metros cúbicos por hora de oxígeno licuado. Pero sería una instalación bastante grande, muy grande. Estamos hablando de casi 80 veces del escenario 1 que hablamos en la presentación. Atiendo la siguiente pregunta. Vale. Me preguntan cuál sería, si es posible tener una planta como la que hemos discutido antes, pero con doble sistema de PSA. Okay. Digamos que la pregunta se refiere al hecho de que por el temor de una falla en el sistema de PSA para garantizar el abastecimiento. Se puede razonar en dos maneras. Bueno, primero que todo, no hay ningún problema. Es factible, se logra hacer sin inconveniente. Hay varias maneras de atender este tipo de temor. Si se trata, por ejemplo, de la planta del escenario 3, vuelvo a la diapositiva del escenario 3 para dar una idea. ¿Vale? En este caso, tendríamos la necesidad de 60 metros cúbicos. Se puede hacer dos cosas. Se puede tener un sistema que en vez de tener un solo compresor y un solo PSA que generan 60 metros cúbicos, ¿okay? Sería todo igual, pero con dos sistemas, por ejemplo, de 30 metros cúbicos cada uno. ¿Okay? El sistema de licuado y de llenado de cilindros y todo lo demás es exactamente igual, pero estoy, digamos, distribuyendo el riesgo de fallo en dos equipos, manteniendo una capacidad total igual. ¿Okay? Esto aumenta ligeramente el costo, ligeramente, no
podría decir que estaríamos hablando como orden de magnitud más o menos un 10% más del duplicado del equipo. ¿Okay? Que yo aconsejaría más una solución de 2 veces 50% como equipos, para si uno quiere tener un poco más de confiabilidad, de disponibilidad del equipo. Sugiero más esa en vez de la solución de tener un equipo que funciona siempre y otro completamente que no funciona casi nunca, sino solo cuando el otro está roto. Porque eso lleva al que las horas de utilización no se aprovechan bien e inclusive puede tener el efecto contrario de que el equipo que queda apagado por demasiado tiempo, cuando lo quiero encender me da algún fallo porque estaba apagado demasiado tiempo. Entonces, es preferible ir, si uno tiene ese temor, ir con 2 equipos del 50% para generar y obtener ese grado de confiabilidad mayor. Ojo, esto no quiere decir que no se puedan también hacer sistemas que tienen 100% duplicado la parte de generación. Otra parte de eso es que se puede un poco también analizar la frecuencia de daño, porque el fallo más probable es en el compresor y no en el PSA. Por lo cual, otra cosa que se puede hacer es duplicar el compresor y tener un solo PSA y todo el resto del sistema. ¿Okay? Esto también permite tener una confiabilidad mayor y limitando el aumento del costo. ¿Okay? En ese caso no llegamos, yo creo que ni siquiera a un 6-7% más de inversión para tener, por ejemplo, 2 compresores y un PSA, por ejemplo. Esta es otra posibilidad. Okay. Se me pregunta sobre el riesgo de accidentes en la generación o almacenamiento del oxígeno en el sistema presentado. Bueno, digamos que paradójicamente es más confiable el sistema porque lo que sucede generalmente, como les dirá cualquier constructor de sistemas a la producción de oxígeno, si se realiza el mantenimiento como está planificado, no hay ningún problema en garantizar en todo momento la calidad del oxígeno. Claro, ¿qué sucede? Que en un sistema que usa solo el PSA y hubiera un problema de calidad del oxígeno, digamos que uno se da cuenta cuando alguien va a controlar o si sucede algo. ¿Okay? Un beneficio que podemos dar del sistema criogénico es que el sistema criogénico, si la calidad del oxígeno no es perfecta, por ejemplo, si hubiera más aceite o si hubiera más humedad o si hubiera, el sistema criogénico lo va a señalar porque no puede licuar el oxígeno si no está perfectamente puro. Entonces, tenemos un beneficio de que operando los 2 sistemas juntos hace que sea más confiable la calidad del oxígeno que se produce. En zona selva, a 8.300 metros sobre el nivel del mar, el sistema PSA no me resulta estable referente a la concentración de oxígeno. ¿Cuál podría ser la alternativa para asegurar el 93%? Bueno, yo creo que ahí lo que puede ser que haya sucedido es que no se tomó en consideración en manera adecuada las condiciones ambientales, porque la diferencia de densidad que se obtiene a esa cuota se tenía que haber tenido en consideración no tanto en el PSA, pero en el sistema de compresión. Lo que vería yo en esa condición es que uno tendría que instalar un sistema de compresión,
digamos, con un cierto porcentaje mayor al de una aplicación normal. Tendría que, bueno, viendo los cálculos específicos, yo me permito decir así mentalmente que haría falta un sistema de compresión con una capacidad de un 80, perdón, de un 20 hasta un 25% mayor para poder estabilizar la producción de oxígeno a alta cuota. ¿Okay? El problema es un problema de diseño. No es si el sistema está diseñado correctamente, puede producir oxígeno estable, inclusive por encima de los 1000 metros por nivel del nivel del mar. Me preguntan si la pureza entre el gaseoso y el oxígeno sería distinta. Esencialmente no. Digamos que lo que puede suceder es que, lo que normalmente sucede es que en la misma planta, si yo analizo la corriente que va directamente gaseosa y la corriente que viene después evaporada, la corriente líquida es de un grado ligeramente superior, es decir, superior como calidad, ojo, es decir, va a tener un poquito más de oxígeno por un tema de que hay un poco de diferencia desde el punto de ebullición del nitrógeno y del oxígeno, por lo cual generalmente se obtiene una fase líquida. La fase líquida es un poco más rica en oxígeno que en nitrógeno. Y tomando del fondo del tanque criogénico para evaporarlo, voy a evaporar un oxígeno que es un poco más rico en oxígeno molecular respecto al gaseoso que viene producido. Es decir, la calidad es ligeramente superior como cantidad de oxígeno. Y es muy superior en el grado de impureza. Es mucho más por debajo en humedad, aceite, CO2, porque son impurezas que se congelan y no pasan a través de la parte de oxígeno líquido. Se me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre oxígeno medicinal y oxígeno industrial? Bueno, en realidad, digamos que hay muchos estándares de oxígeno. El oxígeno industrial, en realidad, muchas veces es mucho más puro en oxígeno. Generalmente tiene títulos del 99% por encima, pero no tiene especificaciones particulares para las impurezas, que en el ámbito hospital tiene particular sensibilidad sobre eso. Entonces, en el oxígeno grado técnico, en el cual hay varios grados además, desde el grado técnico hasta el grado analítico, ¿okay? El oxígeno de calidad analítica es hiperpuro, pero también es mucho más costoso y tiene mucho más control sobre los ppm de las impurezas. Por lo cual, digamos, la diferencia sustancial es que el oxígeno para calidad medicinal puede ser más bajo como porcentaje de oxígeno, pero es mucho más estricto en todas las impurezas. La planta incluye un analizador de gases para monitorar la pureza que se va produciendo. Como había dicho antes, se va monitoreando la pureza de oxígeno en tiempo real. Este es el estándar. Sucede que también hemos incluido en algunos plantas como opcional, se monitorea también el punto de rocío, que sería el equivalente del contenido de humedad, ¿vale? Ese también se puede incluir sin problema. Se me pregunta también si contamos con un representante en Perú. La respuesta es sí. Nuestro representante en Perú es Al Energy Perú. Está el ingeniero Alex Contreras presente entre los participantes.
pueden seguramente, trabajamos con Alex y con su equipo ya desde varios años, pueden también atender cualquier duda, solicitud con Alex, no solo del punto de vista comercial, pero también del punto de vista técnico y quizás también de, digamos, del punto de vista de asistencia postventa. Perdón. Se me pregunta si la planta puede, la diferencia entre oxígeno medicinal y oxígeno industrial esta vez, y si la planta puede producir ambos tipos de oxígeno. No, lo que decía antes, no. La planta no puede producir oxígeno para grado industrial. Porque, ojo, hay que entender cuál sería la aplicación industrial. Normalmente la aplicación industrial pueden ser para la utilización de oxicombustión, es decir, para aplicaciones térmicas o de soldadura o de sopletes con acetilene o con propano y cosas de este tipo, que hace falta normalmente oxígeno bastante puro para obtener las temperaturas de llama y para evitar problemas de nitruración. Por lo cual, este tipo de planta no es la planta adecuada para producir oxígeno industrial, que como comentaba antes, no es tanto un problema de el contenido de oxígeno solo, sino la parte, digamos, de impurezas. Entonces, estas plantas que se basan en la producción de oxígeno con el PSA son adecuadas para este tipo de utilización. No habría que ver exactamente cuál sería la utilización industrial, pero digamos, no puedo pensar de, por ejemplo, la parte de llenado de cilindros, de llenar cilindros y venderlos a uso industrial general. Podría hacerlo dependiendo del uso industrial que hay de la otra parte. Por ejemplo, si es una empresa que hace soldadura en cobre, por ejemplo, que es solamente teóricamente de baja temperatura y sin problemas de nitruración, podría utilizar inclusive ese tipo de oxígeno. Pero como decía, en ese caso habría que ver exactamente la aplicación industrial si se puede permitir este tipo de oxígeno. Si yo veo lo que las empresas de gas técnico industrial distribuyen como oxígeno grado técnico, no entraría en esta especificación. Habría que ver entonces cuál es la utilización que se usa efectivamente. Se me pregunta, en la práctica me imagino que midieron CO2 y CO y los otros gases son muy por debajo de lo que dice farmacopeia. Es correcto, es correcto. En la práctica es correcto y como decía antes, es todavía más correcto en el caso de la parte que viene del oxígeno líquido, obteniendo un grado todavía más bajo de estas impurezas. Después se pregunta cuál es el porcentaje de pureza de oxígeno que viene exigido en Perú y en otros países para el uso medicinal. Bueno, la legislación en los países es un poco mixta, pero digamos que desde hace muchos años se está orientando por el grado farmacopeia, que es el 93%, como el estándar. Hace muchísimos años se partía de oxígeno mucho más alto, ¿okay? Pero lo que se ha visto es que para la utilización en la utilización medicinal, en la cual el objetivo principal es aumentar la saturación de oxígeno en la sangre del paciente, la concentración de 93% no es ningún inconveniente, sino más bien un factor que permite ampliar las posibilidades de generación de oxígeno, la disponibilidad, las tecnologías, por lo cual casi todos los países están ya desde hace muchos años, tienen como nivel, como especificación mínima farmacopeia,
del 93%. Y esto es algo que paulatinamente se ha venido estableciendo casi a nivel mundial como estándar. Hay todavía algunos países que mantienen solo el grado técnico, digamos, el grado técnico no, la pureza del 99% o 98.1%, algo así, como grado mínimo, pero son la minoría de los países en los cuales se vige este límite todavía. Casi todos han pasado ya al límite del 93% de farmacopeia. Se me pregunta qué solución le han dado para reducir los niveles de ruido de los compresores y motores tratándose de hospitales. Bueno, eso es lo que comentaba anteriormente. Generalmente la instalación se hace dentro de un local del hospital o en un contenedor. Y en el caso del contenedor, por ejemplo, el contenedor que se entrega viene aislado con paneles para reducir el ruido y con silenciadores en las entradas de aire para reducir el nivel de ruido que se percibe en la parte externa. En esos casos hablamos de estar por debajo de los 70 decibeles a 1 metro y de ahí en adelante. O sea, se pueden estudiar soluciones cada vez más severas. Hay de todo. Eso es un particular que se ajusta según las necesidades de instalación para la cuestión del ruido. El generador de ruido principal es el compresor. El sistema de licuado genera un ruido mucho inferior respecto al compresor. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el tiempo estimado para el suministro, instalación y puesta en operatividad de una de estas plantas de 20 metros cúbicos hora en Perú? Bueno, el tiempo medio, creo que, Alex, tú ya tenías algunas propuestas de ese tipo, si no recuerdo mal, creo que estamos hablando de unos 6-7 meses. 16 semanas, Andrés, 4 meses. 4 meses, 4 meses. Vale. Sí. Mucho mejor de lo que pensaba. Sí, correcto. Sí. Es posible, digamos, en solo 4 meses entregar un sistema y la puesta en marcha es extremadamente sencilla. Les comento que en este periodo de virus hemos puesto en marcha varios equipos. Inclusive la semana pasada pusimos en marcha 2 equipos en Canadá, en 2 zonas remotas, en los cuales nuestro personal no pudo viajar por las restricciones de viaje y logramos hacer todo a través de nuestro agente local que en telecomunicación con nuestros expertos en la fábrica pusieron en marcha el equipo sin tener que viajar. El agente local completó la instalación y la puesta en marcha, inclusive sin que nuestros técnicos pudieran viajar para la instalación. Así que hay mucha flexibilidad para atender este tipo de urgencias. Para un proyecto de un nuevo hospital, ¿a partir de cuántas camas hospitaleras mínimas o cuál debe ser el consumo de metros cúbicos hora mínimo de oxígeno que se debe requerir para considerar una planta de oxígeno con tanque criogénico? Bueno, un punto de partida es el escenario número 1. No es necesariamente inclusive el más limitante, ¿no? Aquí tenemos lo que comentábamos. Estaríamos hablando de 4 salas de operación, 10 salas de cuidados intensivos y 25 pacientes en cama. Esto puede ser un cuadro, digamos, como unidad pequeña. No hay problema en hacerlo más pequeño. Después
hay un límite, digamos, de lo que es económico. Por debajo de un cierto valor cuesta casi igual respecto a una planta de esta talla. Por lo cual diría que como escenario de entrada, esto es una consideración inicial. ¿Vale? Vamos a regresar a las preguntas. Okay. Costo de mantenimiento preventivo y supervisión para la planta de 60.000 metros cúbicos. Es de 45.000 euros año, ¿sí? Con 8.760 horas de operación anual. Me dicen que les parece un poco bajo, incluyendo el personal. En realidad es un número bastante consolidado. Nosotros atendemos actualmente una cantidad muy importante de plantas que vienen monitoradas desde nuestro centro en Holanda, y a los cuales se le hace el mantenimiento. Esas cifras de mantenimiento son en base de la estadística que nosotros tenemos del mantenimiento preventivo y algún que otro mantenimiento correctivo. Como decía, lo que nosotros normalmente hacemos es, tenemos el monitoraje y la asistencia y supervisión de los técnicos en Holanda con la asistencia en campo de nuestro agente local. Eso es lo que generalmente viene implementado. Esto permite de tener los costos de mantenimiento bastante bajos. La pregunta continúa diciendo que y cada cuántas horas tiene que hacerse y si los costos son en referencia a Europa o Perú. Entonces, digamos, la referencia de costos, digamos que es un mixto, porque la supervisión y la asistencia remota son costos en base europea, donde en realidad, bueno, base en Holanda, donde está el centro de atención y de mantenimiento, así como también el costo de los repuestos, mientras la asistencia en campo es un mixto de costos locales, como he explicado anteriormente. El costo de mantenimiento, la frecuencia del mantenimiento no es, hay un plan de mantenimiento con las horas de funcionamiento en las cuales hay que hacer cada cosa. No es extremadamente frecuente, son cada 2.000 horas, cada 6.000 horas. Tienen en promedio, estamos hablando que en algún año hay solo 2 momentos de mantenimiento preventivo, mientras en otros años hay 4 o 5. Depende un poco del plan de mantenimiento específico. Por ejemplo, las plantas nuevas requieren un primer mantenimiento a los 500 horas, porque la planta está nueva, entonces hay que verificar un poco justamente que el sistema de lubrificación y algunas regulaciones estén funcionando de manera correcta, pero después de esas 500 horas, el siguiente intervalo es a 2.000 y después de 2.000 va a 6.000. Entonces, en el primer año, que son 8.000 horas, tienes 3 mantenimientos, porque el cuarto ya va por encima de las 8.000 generalmente. Entonces, eso depende un poco del año en que estamos de la vida de la planta. La siguiente pregunta, el tanque de LOX tiene aislamiento en perlita. ¿Cuál es la tasa de evaporación del tanque suministrado, considerando que esta planta puede estar instalada en zonas de alta temperatura ambiental? Bueno,
Los tanques de criogénicos que suministramos tienen dos posibilidades, el aislamiento en perlita o aislamiento al vacío, o en combinación vacío-perlita. ¿Okay? La tasa de evaporación generalmente es del 0.03%, ¿okay? Pero eso también depende del tamaño del tanque. Va un poco, mientras de más volumen sea el tanque, este valor es más bajo, porque depende de la superficie expuesta al sistema. Pero no hay ningún problema. Es también, estamos acostumbrados a que estos tanques estén instalados en zonas donde hacen 40 grados o más. Quisiera recordar que Stirling tiene 3.000 plantas instaladas alrededor del mundo en los 5 continentes. Y hay un número importante de plantas que están instaladas en África y en India, donde las condiciones ambientales son de verdad bastante agresivas. No creo que sea un inconveniente. El tiempo de entrega, típica para hospitales, me lo van a preguntar. Como decía Alex, que lo tiene más bajo control desde este punto de vista, estamos hablando de 4 meses. Otro participante pregunta la posibilidad de usar oxígeno para un sistema de ozonización. Digamos, el sistema genera oxígeno a 93%. El sistema de ozonización a alto voltaje o a rayo ultravioleta tendrá una especificación. Se puede ver qué es lo que hace falta. Diría, por favor, si se pone en contacto con Alex, se puede mirar un poco específicamente la necesidad. Se me pregunta cuál es la diferencia entre un PCA y un BSA. Además, ¿cuándo usarlo? Se pueden usar a una altitud de más de 3.000 metros. Bueno, la diferencia entre el PSA y el BSA es el principio de funcionamiento es el mismo, la oscilación de presión. La diferencia entre un BSA y un PSA es que el PSA tiene normalmente la regeneración, se utiliza la presión ambiental. En un BSA, la V, la V pequeña, está por vacuum porque se va al vacío. Entonces la regeneración se hace al vacío. La regeneración al vacío generalmente se utiliza para obtener una mayor capacidad de tratamiento del sistema de generación de oxígeno de PCA. Porque permite de maximizar la capacidad de regeneración del lecho. Es posible que algún cliente se le proponga una regeneración al vacío como alternativa a estabilizar la producción a alta cuota. Porque, como comentaba antes, para estabilizar la producción uno tendría que tener un sistema de capacidad mayor a alta cuota. Yo creo que, como decía antes, hasta 1.000 metros de altitud no hace falta utilizar un sistema de regeneración al vacío. Tendría que mirarlo más detalladamente para 3.000 metros, que está bastante alto, y la densidad del aire de la cual se parte es extremadamente baja. Es posible que la regeneración al vacío contribuya. No estoy completamente seguro si sería mi recomendación. Yo preferiría tener un sistema de mayor capacidad, y solo si con el sistema de mayor capacidad no logro asegurar a 3.000 metros la estabilidad de producción, incluiría la parte de vacío. Porque la regeneración al vacío, según yo, a alta cuota
también sufrirá lo que llamamos nosotros un derating, que lo que quiere decir una reducción de su eficacia. Y no es el único punto en el cual hay que tener cuidado para garantizar la capacidad en una cuota tan alta. Como decía antes, es una alternativa que se podría utilizar para contener el costo de inversión del equipo, para poder tener un equipo ligeramente más pequeño. Pero esto tiene también dos aspectos que no me convencen, que son, número uno, el aumento de consumo eléctrico, porque el vacío se logra a través de una bomba de vacío. Entonces hay otro aparato más aparte del compresor que va a consumir energía eléctrica. Y la segunda cosa es que es otro aparato más al cual hay que hacerle mantenimiento, por lo cual me aumentan los costos de mantenimiento de la bomba de vacío, más el problema de confiabilidad, porque si tengo un fallo de la bomba de vacío, voy a tener también una reducción significativa de mi capacidad de oxígeno. Por lo cual, es una alternativa, no la considero mi primera alternativa. Yo trataría de ver a lo más posible el del sobredimensionamiento de la solución sin vacío. Siguiente pregunta. Siempre he referido me preguntan si trae el oxígeno, si entre el oxígeno de 99% de pureza y el 93% se produce algún malestar a futuro, o es seguro usarlo. No se produce ningún malestar. El paciente en realidad no nota ninguna diferencia. ¿Okay? Recuerden que el objetivo médico del suministro de oxígeno a una pureza mayor es aumentar la saturación de oxígeno en la sangre. Por lo cual, esto en realidad ya hay sistemas de asistencia ventilatoria que inclusive dan oxígeno al 30 o al 40% de pureza, porque lo que es importante es que los pulmones se encuentren a trabajar con un porcentaje de oxígeno más alto del aire normal, o sea, del 21% clásico que tenemos en el aire atmosférico. Por lo cual, medicinalmente, el objetivo es aumentar la saturación de oxígeno en la sangre cuando el paciente tiene problemas de oxigenación. El hecho de que haya 7% de nitrógeno o 1% de nitrógeno no tiene ninguna repercusión en la salud del paciente, ni en el inmediato, ni a largo plazo. Se me preguntaba también cuál es la inversión para el sistema de 60 metros cúbicos. Como teníamos aquí, lo presentamos. Un momento. Aquí está. La inversión sería de 750.000 euros. Incluye toda la planta, el transporte, la importación, la instalación, el material necesario para la instalación y el primer set de repuestos y de herramientas para el mantenimiento. El tipo de compresor que usan es libre de aceite. Existen ambas posibilidades. Se puede utilizar compresores libres de aceite y compresores con aceite. En ambos casos se garantiza el nivel de pureza del oxígeno. Lo que hay que hablar siempre con el cliente es que el mantenimiento de un compresor no lubrificado es más costoso, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener en consideración es evaluar estos dos parámetros, ¿okay? Después se me pregunta, por favor, ¿podría volver a explicar el esquema de producción de oxígeno? ¿Cuál es el mejor lugar para ubicar los balones? A ver. Bueno,
el esquema de producción lo veíamos aquí. Aquí está. Vale. Entonces, el compresor, tratamiento de aire, este buffer, este es un pequeño almacenamiento de aire comprimido pero no tratado. Tratamiento, así que aquí tenemos aire limpio, alimentado al PSA, oxígeno, y esto es un tanque de almacenamiento de oxígeno ya puro y en presión para alimentar el sistema. Digamos que depende a qué se refieren con los balones de oxígeno en un hospital. Si son oxígenos si son de baja presión, es a partir de este punto. Si son de alta presión, son a partir de este punto donde está el compresor booster, que es el compresor que lleva el oxígeno desde una presión no menos de 6 bares hasta los 150 bares o más de llenado de cilindros. Se me pide también el link. Bueno, en realidad pueden visitar también la página web de la empresa, www.stirlingcryogenics.eu, o simplemente en Google pueden buscar Stirling Cryogenics y ahí tendrán disponible toda una serie de información con fichas técnicas de los distintos equipos sin problema. Se me pregunta tiempo de entrega para Perú otra vez, como habíamos dicho, 4 meses. Si tenemos ya plantas instaladas en algún lugar, sí. Varias plantas instaladas. Como decía antes, hay 3.000 sistemas instalados en todo el mundo. De esos 3.000 sistemas hay de muchos tipos. Es decir, tenemos de nitrógeno, de oxígeno, de metano, de argón, de neón, de xenón, de muchos tipos de gas. ¿Cómo es el comportamiento para las alturas sobre el nivel del mar a más de 3.600? Digamos que la planta hay que sobredimensionarla para poder respetar la producción de oxígeno a cuota elevada. El problema de la cuota es doble. La densidad del aire hace que el compresor maneje un caudal menor del que realmente se espera, por lo cual el compresor produce menos. Pero no solo eso, como también saben todos, más alta la cuota, menor es el porcentaje de oxígeno que está disponible en el aire. O sea, ya no es 21, se empieza a bajar. ¿Okay? Tenemos que baja a 20, 19.5, teniendo inclusive valores hasta más bajos. Eso quiere decir que para lograr tener el 93, el sistema de PSA tiene que ser todavía más intenso, lo cual tiene que descartar más aire en la salida del nitrógeno. Entonces, esto conlleva a un compresor más grande por doble motivo y un PSA grande por el motivo de la concentración. Yo diría que las personas que tengan necesidades puntuales de ponerse en contacto con el ingeniero Alex Contreras, él puede manejar cada una de las solicitudes y podemos tratar de dar una respuesta específica para cada condición. Se me pregunta también para el uso en cámaras hiperbáricas. Sí, ningún problema.
absolutamente ningún problema. Se utiliza también para cámaras hiperbáricas. Consideraciones de seguridad debe tener para el área de almacenamiento del tanque de oxígeno, de igual manera para el almacenamiento de oxígeno líquido. Es correcto. El tanque de oxígeno líquido tiene que verificar los requerimientos de seguridad antiincendio y de protección antiincendio de cada localidad. Estamos bastante acostumbrados a este tipo de instalaciones, por lo cual ya hay varios factores que vienen, que están incluidos en el diseño. Lo que cambia es más que todo las distancias mínimas que tenemos que tener del tanque de oxígeno a otros puntos sensibles del hospital. Aunque en la mayoría de los casos se habla de distancias del tipo, por ejemplo, de 3 metros. Esto es para darse una idea. Como pueden entender, una distancia de 3 metros al tanque no es una cuestión extremadamente complicada de garantizar. Hay que verlo proyecto por proyecto según el layout de cada instalación, pero no hay ningún problema en aportar el asesoramiento necesario para que se pueda respetar las normas de cada instalación. Se me pregunta por el área requerida. Bueno, creo que puedo dar aquí una idea en esto. Okay. En este caso, lo que están viendo, si no recuerdo mal, estamos hablando de un área de aproximadamente 6x4. Y no es muy distinta de una talla a la otra, entre el 20 metros cúbicos y el 60 metros cúbicos. El tamaño de la instalación es bastante parecido. Okay. Digamos que hay que encontrar una superficie que parta más o menos de esa idea de 6 metros por 4. La siguiente pregunta, en una planta de ASU, el proceso de obtención de gases de fase líquida es, entre otras cosas, por procesos sucesivos de compresión y expansión adiabática. En las plantas de Stirling, ¿cuál es el proceso para bajar la temperatura de valores criogénicos? Sí, en la típica planta de Air Separation Unit, la ASU, funcionan por ciclo Claude o ciclo Joule-Thomson. El método de refrigeración que utilizamos nosotros es el ciclo Stirling inverso. Es un ciclo que funciona con helio atrapado dentro del sistema. Donde dentro de este equipo, a ver si puedo mostrar una foto del equipo. Exactamente. Perdón. Vale. Aquí está. Este equipo, dentro de esto que veis aquí, es un equipo de un solo pistón. Tiene un solo pistón en el cual está completamente lleno, presurizado de helio. Y el ciclo Stirling es un ciclo de expansión y compresión del helio que permite, en una etapa sencilla, de llevar el helio hasta 77 grados Kelvin, lo cual permite la condensación del oxígeno como hace falta en este caso. Entonces, es un ciclo. También, si visitan la página web, pueden encontrar información específica, detallada sobre el ciclo Stirling, cómo funciona la máquina, y es una máquina de compresión y expansión que se basa sobre el ciclo Stirling inverso. Se me pregunta, ¿el costo de inversión es FOB, CHIF o DPP?
Es montado e instalado y funcionante, es decir, ya incluye todos los fletes y los aranceles, con equipo nacionalizado. Hay equipos para traslados portátiles. Se han hecho equipos que vienen montados en una plataforma que se puede transportar. Claro, no es portátil como una mochila, pero sí algo que se monta y se desmonta de un camión y se transporta fácilmente. Sí, es correcto, hemos realizado equipos de ese tipo. Y bueno, esta es la última pregunta que tengo aquí en el chat. Correcto, Andrés. Muchas gracias. No queremos abusar tampoco de tu tiempo. Sé que están en la madrugada ahí. Mañana tienes que trabajar y creo que se ha cumplido el objetivo, que es de mostrar las nuevas tecnologías que existen en el mundo para la producción y de almacenamiento de oxígeno, que es un punto capital e importante en esta situación que estamos viviendo ahora de la pandemia. No sé si, bueno, si hay alguna otra pregunta, también están tus correos, está el correo de Alex Contreras también, que él podría transmitir cualquier comunicación a la fábrica, y a nombre del Colegio de Ingenieros, del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, no me queda más que agradecerte por estos minutos, estas horas que has dedicado a traer esta nueva tecnología que yo sé que va a ser muy útil para nosotros. No sé si Alex quieres decir algunas palabras para ya después yo dar por cerrado el evento. Felicitaciones, Andrés. Excelente tu exposición. Bastantes datos técnicos, tecnológicos de la solución de la criogenia para hacerlo más integral, la solución de la producción de oxígeno medicinal en los propios hospitales. Te quería hacer una pregunta. En Perú también se está evaluando plantas satélites de tamaños de 10 toneladas por día. Eso, digamos, nosotros tenemos 24 regiones, por lo menos en 10 regiones del Perú, poner plantas de ese tamaño de producción, también como alternativa para una distribución para varios hospitales. ¿Nos puedes comentar de esa solución, Andrés, por favor? Sí, es un tipo de proyecto que se puede implementar. Como comentábamos antes, hay la posibilidad de tener una generación de aire, de oxígeno para ese caudal y licuar 10 toneladas diarias de oxígeno para suministrar a través de logística líquida más de un punto. Generalmente se trata de plantas que vienen armadas en contenedores, donde se pone todo el equipo de generación de oxígeno y toda la parte de gas licuado. Hablamos de plantas que como sabes, están instaladas dentro de contenedores de 40 pies, de un mínimo de 2 contenedores hasta un máximo de 3, según la capacidad efectiva. Esta planta, con este espacio bastante reducido, logra producir oxígeno líquido que se puede transferir a un tanque de almacenamiento principal, al cual simplemente pues, se pueden implementar la distribución con grandes camiones que van a distribuir punto a punto líquido, o está también la posibilidad de hacer la distribución en lo que se llama mini bulk. Un mini bulk o un mini bulk es un tanque de oxígeno líquido de 1 metro cúbico, que tiene
tiene la misma superficie de un pallet que se puede manejar con un simple montacargas. Esto permite que se hace lo que nosotros llamamos lleno por vacío. Es decir, en la planta centralizada lleno estos tanques de 1 metro cúbico y después tengo un camión sencillo, un camión de plancha plana, en el cual se cargan con un montacargas todos estos tanques y se llega a donde está el cliente y el cliente se le cambia el que está casi vacío por uno completamente nuevo. Y esto no requiere, por ejemplo, la logística del camión criogénico. Esto también es otra manera. Creo que puedo, para que se hagan una idea, puedo mostrar una foto del tipo de tanque. Ve si logras ver, por ejemplo, ¿lo ves aquí? Sí. Bueno, se usan estos tanques, como puedes ver, es para oxígeno líquido, está encima de un pallet, por lo cual se mueve tranquilamente con el montacargas, y lo que se usa con estos tanques es que en la planta central, donde produciríamos el oxígeno, tenemos una bomba para llenar estos tanques. Y lo que sucede es que después con el montacargas usamos un camión normal, no un camión cisterna criogénica, que lleva este tanque al cliente. El cliente puede tener 1, 2, 3 o más tanques en paralelo, si quiere tener más almacenamiento, pero generalmente se usan 1 o 2, porque se trata de clientes que están cercanos al punto de generación. Entonces el cliente no tiene que tener un tanque de 10 metros cúbicos o 20 metros cúbicos o 50 metros cúbicos de oxígeno en su patio, digamos así. Correcto. Muchas gracias, Andrés. Excelente tu exposición. La cadena de valor del oxígeno se va a desarrollar como una solución integral para la salud pública, ¿no? Para garantizar la atención hospitalaria en casos incluso de alta demanda, como estamos ahora atravesando. Muchas gracias. Ingeniero Armas, por favor. Ok, Alex, muy bien, gracias nuevamente, Andrés. Gracias, Alex. Bueno, simplemente a los que todavía están conectados, la próxima semana es la Semana de la Ingeniería Aeronáutica. Vamos a tener 2 charlas como capítulo, el día martes 21 y miércoles 22, sobre temas relacionados con el transporte aéreo y los sistemas de control que se tienen. Y después estén atentos a todas nuestras actividades que como capítulo siempre tenemos. Prácticamente, bueno, a la subsiguiente semana es Fiestas Patrias, pero en agosto retornamos con bastantes webinares y con conferencias magistrales como la que hemos recibido hoy día de Andrés, y esperamos que esto se repita, porque este sistema no solo se aplica en oxígeno, también se aplica en gas natural, y podría ser una muy buena solución para los problemas que tenemos aquí de distribución y almacenamiento de gas natural. Entonces, sin más, buenas noches con todos, muy agradecidos, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hola.